Bienvenidas y bienvenidos estudiantes. En este video revisaremos cómo realizar la composición de nuestras láminas de arquitectura mediante una revisión de ejemplos, mediante una revisión de qué elementos nos van a servir para componer esta lámina, y luego vamos a ver cómo exportar nuestra masa a imagen y con esas imágenes construir nuestra lámina o nuestro plano de arquitectura mediante la herramienta de PowerPoint. Así que lo primero que tenemos que considerar en la composición de láminas son tres elementos principales. Uno es poder tener unas líneas reguladoras, que es lo que nos va a ayudar a dividir nuestra lámina en ciertas partes para que los elementos, las fotos, las imágenes o planos, la información del proyecto se encuentre distribuida de manera organizada y de manera con alguna jerarquía o con algún elemento ordenador. Así que una vez que ya tengamos definida o reconocida que nuestra hoja se puede partir en distintas partes o en distintas zonas, vamos a hacer la diagramación. Y acá no es más que empezar a dividir nuevamente la hoja y empezar a definir dónde pueden ocupar los distintos espacios, los distintos planos en esta hoja. Así que una vez que ya tengamos definido eso, por ejemplo acá se partió en 4 partes iguales la lámina, podría ser en 3 partes iguales o en 2, o ahí es lo que tenemos que ir definiendo, y luego podemos empezar a ocupar este espacio de manera equilibrada. Por lo tanto, ya teniendo eso, podemos empezar a definirle y empezar a darle importancia a ciertas cosas. Por ejemplo, acá la imagen totalizadora, la imagen más relevante del proyecto, está ocupando gran parte de la lámina, pero si se fijan está en proporción a las divisiones que yo generé. Está ocupando 3/4 partes de manera horizontal y 2/4 de manera vertical. Por lo tanto, le voy empezando a dar un cierto orden en base a la estructura que ya había definido. Tengo mis principios del lado derecho, ocupando 1/4 de la hoja de manera horizontal, y están ocupando la mitad de manera vertical, y acá mis referentes de la misma manera. Entonces, así como podemos ir ordenando nuestros planos, vamos a revisar un par de ejemplos. Este ejemplo fue obtenido desde Pinterest, y bueno, la idea es que de acá nosotros podamos entender que esta lámina está correctamente ordenada en base a las mismas cosas que les comentaba recién. Primero hay una estructura de composición. Hay una manera de ordenar todos los elementos. Fíjense que está en tercios, básicamente partida en 3 vertical y horizontalmente, y podrán ver que se está ocupando en la parte del medio y en la parte de abajo los tercios de manera horizontal, y en la parte de arriba, donde tenemos nuestra imagen totalizadora, que es la imagen más relevante, la imagen más demostrativa, explicativa del proyecto, está ocupando toda la parte de arriba. Luego tenemos el concepto, tenemos distintas imágenes de la situación, de cómo se generó la forma, un análisis espacial, formal, funcional del proyecto, y luego tenemos vistas complementarias. En este caso son renders, pero podrían ser perfectamente planos, elevaciones, cortes, axonométricas, etc. Por lo tanto, eso es lo que nos va a permitir hacer una buena presentación. Acá tenemos otro ejemplo, y también acá fíjense que también hay una estructura de tercios, tanto vertical como horizontal. Ahora no tienen por qué tener la misma dimensión exactamente, o sea, eso es lo que hay que empezar a ver. Acá podrán ver que se rompió la estructura en la parte del medio porque había una imagen más grande y totalizadora también de lo que se quería mostrar. Así que eso nos va a ayudar a darle orden a nuestra lámina. Eso es lo que estamos estudiando, la composición de la lámina. Por lo tanto, acá podrán ver otra manera de organizar con las mismas cosas. Tenemos las mismas vistas complementarias, el mismo apartado para conceptos y la imagen totalizadora. Por lo general se habla de que una buena lámina va a tener un 90% de imágenes y un 10% de texto. Acá podrán ver que se cumple perfectamente. Tenemos muchas más imágenes, planos, dibujos, esquemas que texto. El texto es lo menor. Por lo tanto, vamos a tratar de tomar estos conceptos dentro de lo que vamos a hacer. Por lo tanto, si tuviéramos nuestra lámina vacía, vamos a tener una manera de ordenarlo. Esto no es la única forma, sino que una manera que yo les propongo para que les sirva de base para lo que van a hacer. Nosotros vamos a construir ahora una lámina en PowerPoint con una estructura base, que acá pueden ver que estamos dándole 1/4 de la hoja a la imagen totalizadora, un cuarto para los 2 principios, otra parte para los referentes, otra parte para vistas. Ahora esto se puede ordenar de 1000 maneras, pero es una manera para quienes están recién empezando y les puede servir para ordenar. Lo importante es que siempre esté todo ordenado de manera equilibrada. Así que
Nos vamos a pasar a Revit, que nosotros ya habíamos estado trabajando una masa conceptual de nuestro pabellón. Acá tengo mi masa, por lo tanto, lo que voy a hacer ahora, una vez que ya está lista, es exportar imágenes de esto. Voy a exportar una vista 3D, voy a exportar algunos planos para que podamos tener para construir nuestra lámina. Así que, ¿qué voy a hacer primero? Voy a exportar una vista 3D. Estoy en la vista 3D acá desde la casa, o desde acá 3D Views podemos abrir la vista 3D. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a exportar una vista 3D de este proyecto, una isométrica. Entonces me voy a apoyar con este cubo que tenemos arriba a la derecha, porque si yo pincho en las esquinas del cubo, me deja exactamente una vista isométrica perfecta. Entonces tendríamos que buscar cuál es la mejor vista isométrica según mi proyecto, suponiendo que mi proyecto tiene un ángulo o se muestra desde alguna parte en especial. Así que voy a elegir la mejor vista y cuando lo tenga, lo voy a dejar ahí. Y me voy a ir a Archivo o File y voy a exportar una imagen. Así que acá voy a irme abajo, Imágenes y Animación, y voy a buscar Imagen. Le vamos a dar cerrar este mensaje y acá nos va a definir en qué carpeta se va a guardar. Yo lo voy a guardar en una carpeta en especial, que se va a exportar la imagen actual, eso está bien, la ventana actual. Se va a ajustar a tantos píxeles, eso también lo vamos a dejar así. Y el formato, vamos a dejarlo que sea el formato de menor pérdida, JPG Lossless, que sería menor pérdida, Small es el más pequeño, medio, con menor pérdida. Si se fijan ahí, podemos cambiarlo. Voy a dejarlo así ahora, por ahora. Ya le voy a dar OK. Y eso me va a exportar una foto de la vista que estamos trabajando actualmente. Si abro acá mi carpeta, van a ver que acá tengo una imagen. ¿Ya? Por lo tanto, con esta imagen vamos a trabajar, pero voy a tratar de extraer algunas más. Por lo tanto, ahora es donde quiero extraer planos. Por lo tanto, quiero tener un plano de planta, una elevación. Por lo tanto, nos vamos a ir al Project Browser o navegador de proyectos en español. Voy a abrir la planta que se llama Site, o en algunos casos puede llamarse planimetría general o emplazamiento. Esta planta es una planta superior que me muestra de manera aérea, me muestra el proyecto desde arriba. El nivel 1 me va a mostrar una parte del proyecto, me va a mostrar la planta del nivel 1. El nivel 2 me va a mostrar otra parte, por lo tanto si quiero ver la planta general, voy a encontrarlo acá en Site. Como decía recién, en otros casos puede aparecer como planimetría general, puede aparecer como emplazamiento, puede tener distintos nombres según la plantilla que usamos al inicio, pero vamos a tener nivel 1, 2 y otra planta más, por lo tanto abramos esa. Y esta también la voy a exportar porque esta es mi plano de planta. Ahora, sí podemos trabajar el estilo visual para que se vea, por ejemplo, sombreado o realista. Acá podrán ver que al cambiar el estilo visual a realista, lo vamos a ver con colores, por lo tanto, de repente es más interesante verlo así. O quienes quieran verlo en blanco y negro lo pueden dejar como estaba, ¿ya? Yo lo voy a dejar en realista y voy a hacer lo mismo, File, voy a ir a exportar y voy a ir a la opción imagen, ¿ya? Le damos a cerrar, misma configuración, OK. Perdón, acá me está diciendo que el archivo se llama igual. Le voy a cambiar el nombre y le damos OK. Voy a exportar también alguna elevación, por lo tanto acá en Elevations o alzados en español voy a encontrar las distintas elevaciones de mi proyecto. Así que veré cuál es la más interesante, cuál es la que explica de mejor manera mi proyecto y voy a hacer lo mismo. Por lo tanto, la idea es poder exportar distintos tipos de vistas, algunos alzados, algunas plantas, vistas 3D, todo lo que nos vaya a servir para construir ahora nuestra lámina. Voy a llevarme una lateral y una frontal, así que con eso ya terminaría de exportar mis imágenes. Hago exactamente lo mismo, exportar imagen, le doy cerrar y tengo que ir cambiándole el nombre, ojo, porque por defecto se va a llamar igual al anterior. Así que una vez que ya tengo mis imágenes, acá están mis 4 imágenes, ahora voy a volver y voy a crear un nuevo archivo de PowerPoint. Vamos a irnos a nuevo, ¿ya? Un archivo en blanco. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a borrar lo que venía. Y acá voy a empezar a construir mi imagen en base a los conceptos que vimos al principio. Por lo tanto, es interesante poder realizar una composición de nuestra lámina. Ahora lo que sí les voy a recomendar es que usen formas o líneas para hacer sus líneas reguladoras. Por ejemplo, si yo dibujo acá en PowerPoint una línea, voy a tener la opción de desplazarla en el espacio. Yo lo que más les recomiendo es que usen formas, más que nada un rectángulo, por ejemplo,
Porque si yo dibujo un rectángulo cualquiera, después cuando lo mueva, PowerPoint me lo va a lograr ubicar, por ejemplo, en la mitad de la hoja. Entonces lo ideal sería poder primero encontrar la mitad de la hoja. Fíjense que cuando lo muevo, me encuentra la mitad de la hoja, me encuentra la mitad vertical y horizontal. Por lo tanto, ¿qué podría hacer yo con este rectángulo? Solamente de base podría ya tener la hoja dividida en dos. Y ahora podría, por ejemplo, hacer otro rectángulo para dividirlo en cuartos. Entonces también podría darle una dimensión a este rectángulo y lograr que se haga hasta la mitad. Entonces ya tengo, por ejemplo, la mitad de mi hoja, un cuarto de la hoja. Por lo tanto ya tenemos esta composición, estas líneas reguladoras que hablamos en un principio. De repente yo podría ir ajustándolo. Estos rectángulos en todo caso después los vamos a borrar. Es solamente para poder componer mi lámina. Ahora también alguien podría decir, bueno, ahora voy a hacer otro rectángulo a la mitad del que ya había hecho. Acá lo bueno es que nos encuentra la mitad de los objetos también. Por lo tanto podría encontrar ahora una subdivisión del cuarto, dividirlo a la mitad también, y así podríamos empezar a componer. Entonces esta forma la estoy usando netamente para componer mi lámina. Ahora ya que la tengo básicamente diagramada, ahora ya puedo empezar a traer mis dibujos. Voy a empezar a traer, por ejemplo, esta isométrica que hice. Y acá es lo que tengo que decidir, bueno, según la orientación de mi dibujo o la orientación de mi imagen, cómo me conviene ubicarla. La voy a ubicar en este cuarto, de acá arriba, a la izquierda, y tengo que empezar a ver de qué tamaño la voy a poner. Sería bueno recortar la imagen para no tener problemas con la resolución o el tamaño de la foto. Y ahí ya podría tener mi imagen totalizadora, que es la imagen completa de mi proyecto. También tratar de ubicarla en el centro. Y de esa manera, entonces voy a empezar a componer mis demás imágenes. Voy a empezar a traer las otras. Acá tengo la planta. Entonces, este tipo de vistas, lo ideal es poder después también recortarlas en PowerPoint para poder empezar a componer mi lámina. Entonces, según lo que decíamos, podríamos tener una imagen totalizadora en un lugar. Podría tener algunas vistas complementarias en otro sector. Por ejemplo, podría tener acá la planta, la elevación. Y eso lo vamos a empezar a complementar con texto. Por lo tanto, voy a traer ahora la elevación. También la voy a recortar. Y lo ideal es que cuando tengo planos, ojalá que los planos estén en la misma escala. Como estamos haciendo algo conceptual y estamos haciendo algo en PowerPoint, lo que hay que preocuparse es que el dibujo tenga el mismo ancho. Fíjense que acá esto lo estoy viendo en planta y esto lo estoy viendo de lado, por lo tanto el ancho debería ser el mismo. No puedo poner esta vista así y esta así. Ya hay que tratar de también cuidar ese tipo de cosas. Por lo tanto voy a tratar de que mi vista coincida con la otra en cuanto al largo, en este caso. Y de esa manera voy a terminar mi composición. Como estoy dejando vistas en este lado, entonces voy a tratar de que también esta vista coincida con la altura. Como ya tengo dos elevaciones, bueno, tienen que tener la misma altura ambas. Y ahí podría empezar a dejar mis vistas. Ahora, esto de los rectángulos los puedo ir borrando porque era solamente para componer. Podrán ver que ya tengo mi imagen totalizadora y mis planos del proyecto. Este espacio lo dejaría para referentes o para los principios ordenadores, un análisis formal de nuestro proyecto, y este espacio lo podría dejar para referentes. Entonces, lo único que me faltaría sería ahora ya empezar a insertar títulos. Ya podría empezar a insertar títulos, por ejemplo, el nombre del pabellón, por ejemplo. Podría poner nombre del pabellón de esta manera. Hay que empezar a trabajar también los tipos de fuentes. Por ejemplo, a mí me gusta la fuente Roboto en negrita. Podría estar también en mayúscula. Entonces puedo empezar acá a ordenar ya mi información y puedo empezar a construir cada uno de los dibujos. Por lo tanto voy a tomar un tamaño de fuente de texto para los títulos, otro tamaño para los distintos tipos de planos. Acá podría poner, por ejemplo, planta, podría poner elevación, etcétera. Y de esa manera puedo empezar a construir mi lámina. La idea es que podamos construir nuestra lámina en base a los conceptos que vimos en un inicio y poder generar este tipo de presentación sencilla con PowerPoint. Así que nos vemos en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien.